Bien. Entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver esta introducción a la unidad 2, que es el rol institucional de la Corte Suprema, algo transversal a toda nuestra materia, en todos los fallos y en todos los temas que vayamos a ver, vamos a ver justamente ese doble rol que tiene la Corte, por decirlo de algún modo, ¿sí? No solo tiene el rol de resolver sentencias, sino que además, por el lugar que le ha dado la Constitución Nacional a nuestra Corte Suprema, tiene además un rol institucional, ¿sí? Ustedes ya saben, porque lo vieron en Derecho Constitucional, la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial, ahora lo vamos a repasar, y es uno de los tres poderes, ¿sí? que ha dado, que tiene nuestro ordenamiento. ¿Alguien habló? Uno de los tres poderes que está en la parte orgánica de nuestra Constitución, junto con el Poder Ejecutivo y junto con el Poder Judicial, Poder Legislativo. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Y la Corte Suprema, al ser cabeza de uno de esos tres poderes, tiene no solo la facultad que le otorga la Constitución de resolver las causas que le van a llegar, sino que al resolver esas causas va a ejercer un rol institucional como cabeza de uno de los tres poderes. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y en el día a día se puede ver este rol institucional, como por ejemplo hoy en día se está discutiendo la cuestión del Consejo de la Magistratura, no sé si lo vieron, esto que les dije que conectemos los temas de la realidad con nuestra materia, es algo que pasa naturalmente, leemos las noticias y lo vemos. Bueno, ayer el Congreso empezó a debatir la reforma del Consejo de la Magistratura, porque hay un fallo previo de la Corte Suprema que le ordenó al Congreso hacer esto. ¿Sí? Le ordena al Congreso que reforme el Consejo de la Magistratura, perdón. El frío no me deja hablar bien. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver justamente este lugar que ocupa la Corte Suprema. Bien, acá está el contenido de lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a repasar, porque esto, como ya les dije, es un repaso de cosas que ustedes ya traen de Derecho Constitucional, pero que necesitamos hacer un repaso para fijar algunas cositas para después pasar a ver los fallos. Bien. Vamos a ver hoy entonces el Poder Judicial de la Nación primero, cómo se organiza. La organización del Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Luego ya vemos que tenemos poderes judiciales en cada una de las jurisdicciones, pero ahora estamos viendo el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? El Poder Judicial que surge de nuestra Constitución Nacional. Esa organización parte, en primer lugar, del artículo 108 de nuestra Constitución, ¿sí? Vamos todos al artículo 108 de la Constitución Nacional. ¿Alguien lo lee en voz alta? ¿Lo leo? El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que nos va a decir el artículo 108 es cómo se compone nuestro Poder Judicial de la Nación. Tenemos la Corte Suprema y todos los demás tribunales inferiores de la Nación, ¿sí? Recordemos, no provinciales, de la Nación, que el propio Congreso va a crear, ¿sí? Esta es la primera referencia a cómo vamos a organizar nuestro Poder Judicial. Luego, además de que por ley se han ido creando los distintos tribunales inferiores, ¿cuándo va a intervenir este Poder Judicial? Está bien, ya nos dice la Constitución que tenemos un Poder Judicial de la Nación integrado de determinada manera, la Corte y los tribunales inferiores. Bien, pero ¿cuándo va a intervenir el Poder Judicial de la Nación? Entonces ahora vamos a empezar a ver algo, que es el artículo 116 de la Constitución Nacional, que vamos a luego retomar cuando veamos competencia de la Corte Suprema, que es algo súper importante de esta materia, va a estar ya en la segunda mitad del año, y vamos a retomar este artículo 116. Ahora no nos vamos a adentrar en específicamente la competencia, pero sí en lo que refiere a cuándo interviene el Poder Judicial. Vamos al 116 entonces, ¿sí? Que ya son
no son las cuestiones generales de la naturaleza y duración que están en el capítulo primero del Poder Judicial, sino ya son las atribuciones del Poder Judicial. Bien, ¿alguien lee el 116? Ahí te lo leo. Dice, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12, artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de altamirazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en los que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Excelente. Ahora nos vamos a quedar sobre todo con la primera mitad de este artículo, porque todo lo que es de la segunda mitad en adelante, vamos a verlo específicamente cuando veamos temas de competencia, ¿sí? Cuando veamos cuándo interviene y de qué manera la Corte Suprema específicamente, no el Poder Judicial de la Nación, sino la Corte, cuándo va a intervenir, cuándo tiene competencia. Lo primero que nos dice el artículo 116 corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, ¿sí? Esto es a todo el Poder Judicial de la Nación, no solo la Corte. El conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Entonces, primero, cuando hablo de tribunales de la Nación o Poder Judicial de la Nación, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quiénes son? No se peleen por hablar, tranquilos. La representación de todo el país. Sí, pero ¿qué jueces son? ¿De la Corte Suprema? Los jueces De primera federales. instancia, No, ya segunda aclaramos que instancia. Poder Judicial de la Nación es la Corte Suprema y los tribunales inferiores, todos. Pero ¿qué jueces, además de la Corte Suprema, obviamente? Los jueces federales. Exacto, los tribunales inferiores son todos los jueces y cámaras, que tienen jueces, federales, ¿sí? Cuando Por eso están hablamos los casos de ordinarios y extraordinarios. ¿Cómo? Por eso están los casos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué serían los casos ordinarios y extraordinarios? Ordinarios sería, o sea, sería en la provincia, que radica en la provincia, y extraordinario pasa ya a foro federal, si no me equivoco. Sí, no lo llamaría así. No, Llamaría cambias la competencia competencia. provincial o Las competencia competencias, federal. exactamente. ¿Cómo? En las competencias, digamos. O sea, Claro, pero es competencia provincial y competencia federal, no ordinario o extraordinario, porque ya cuando veamos competencia vamos a ver que la competencia ordinaria o extraordinaria refiere a una competencia de la Corte Suprema, específicamente. yo en la cabecita lo tengo, por ejemplo, como por ejemplo, la emisión de moneda, si hay defraudación de moneda, es algo extraordinario que compete a lo que es federal. Si no me equivoco. Pero lo que yo te estoy diciendo es que lo que no está bien es la palabra extraordinario. Una cosa es competencia federal o provincial, y otra cosa es la competencia extraordinaria. Cuando hablamos de competencia extraordinaria, ya lo vamos a ver en competencia, nos estamos refiriendo específicamente a un tipo de competencia de la Corte. Es cuando de manera extraordinaria le corresponde a la Corte directamente intervenir. Puede ser que se me directamente no haya por hecho- apelación, perdón. Se me haya hecho todo el embrollo en la cabeza, pero... No, es sí. que van a ver que cuando veamos competencia encima empeora, porque hay muchas palabras que son medio similares y nos confundimos. Pero cuando hablamos de si va a la justicia provincial o va a la justicia federal, tenemos que hablar de competencia provincial o competencia federal. Esas son las competencias. Profesora, ¿Entiende? disculpe, o sea que el Poder Judicial, María Luján. Sí, no, es que no sé por qué no me marca quién me habla, porque recién me hablaba el compañero que me estaba hablando recién, no sé quién era, porque no me lo marca. Matías, Bueno, Matías. digo el nombre entonces, María Luján. Ah, Matías, ahora sí, ahora sí. María Luján. María Luján. Sí. O sea que el Poder Judicial es el de local de las provincias y el poder federal sería el Estado de la Nación. Exacto, la competencia provincial refiere a los tribunales que dependen de la provincia. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de ustedes que viven en la provincia de Buenos Aires, la competencia provincial va a referir a
los jueces de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de la provincia de Buenos Aires de acuerdo al fuero, y también el Tribunal Superior de la provincia de Buenos Aires. Esa es la competencia provincial, ¿sí? Y que ya cuando veamos competencia, vamos a ver cuándo hay competencia. Igual ahora un poquito lo vamos a decir, pero Perdón, brevemente. profe, te interrumpo otra vez. ¿Ves? Ahí creo que se me vino la confusión, que fue cuando vos recusás a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Ahí es creo que entra lo que es ordinario y extraordinario. Por si no me eso, equivoco. porque justamente como te estaba diciendo antes, ahí ya está yendo a la Corte Suprema. Entonces, cuando hablamos de ordinaria o extraordinaria, la competencia, estamos hablando de la Corte Suprema. Listo, se me hizo. Es que una van a letra, no ver, son importa. muchas palabras, recurso original, o sea, competencia Porque los tipos de recursos originaria. también, sí. Son palabras que se mezclan. Ahora, por ahora, lo único que vamos a necesitar saber a los efectos de la clase de hoy es que tenemos la competencia de jurisdicción provincial, cuando estamos hablando de tribunales provinciales, y la competencia federal, que es la que vemos acá en el 116, porque está en nuestra Constitución Nacional, y que refiere a todo el Poder Judicial de la Nación, sean jueces de primera instancia, cámaras o Corte Suprema. ¿Sí? Luego vemos específicamente cómo llegamos a cada uno de esos, cómo vamos a la Corte, cómo vamos a la Justicia Federal, o cuando no vamos a la Justicia Federal y nos vamos a la Justicia Provincial. Luego lo vamos a ver, no se preocupen, y va a costar un poco, porque es complejo. Pero por ahora lo único que tenemos que entender es que tenemos dos tipos de competencia. La federal, o sea, dos tipos de justicias, para hacerla más clara, dos tipos de justicia, la federal y la provincial. Y hay una pequeña complicación más que cuando veamos también en competencia. ¿Se acuerdan el año pasado cuando fue el caso de la apertura de las escuelas? Sí. Bueno, ese fallo, que la ciudad de Buenos Aires se fue directamente a la Corte Suprema para exigir, para que la Corte Suprema le ordene a la Nación la apertura de las escuelas, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a También ver. cuando usó, y Sí, también sí. cuando usaron, es lo mismo cuando usó el dinero, el presidente, dinero de la provincia, La de la red. coparticipación, exacto, Sí. pero todo esto lo digo porque hay una pequeña complejidad más, que en nuestras cabezas deberíamos tener dos justicias, que es la justicia provincial y la justicia federal, como les decía recién, pero hay una tercera, y que encima es un desorden, que es la justicia de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y que encima la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no está terminada de hacer el traspaso de nación. Entonces, la gran confusión que hay, no sé si ustedes alguna vez, o algunos viven en la Ciudad de Buenos Aires, o han trabajado, procurado en tribunales de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, porque es muy complejo, porque hay muchos juzgados en la Ciudad de Buenos Aires, que su nombre es, no sé, Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de la Nación. Entonces, ¿uno qué pensaría? Que eso es un juzgado, ¿qué? De civil y comercial. ¿Pero de qué competencia? ¿Qué competencia? Nacional. No, competencia. Provincial, digamos, sería para mí. Federal. No, Dice no de la es nación. federal. Federal. Dice de la nación. Si dice la Sí, nación, pero yo compete en la que es federal. capital federal. o más. Bueno, el problema es que cuando dice de la nación en la Ciudad de Buenos Aires no es federal, sino que en realidad debería ser de la Ciudad de Buenos Aires. Pero todavía Pero no se hizo, hicieron- en algunos juzgados no se terminó de hacer el traspaso, que con la Constitución del 94 se ordenó que se haga el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires porque se le reconoció como una ciudad, se le dio autarquía a la Ciudad de Buenos Aires, ¿entiende? Entonces, a partir de que tiene esa autarquía, Perdón, tiene su propio poder judicial. Ya no tiene, como antes, al ser capital federal, vieron que ahora ya no deberíamos decir capital federal, deberíamos decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes, como era la capital federal, tenía juzgados que dependían de la nación y los pagaba la nación. Luego, del 94 se empezó lentamente, ya vamos 20 años, 20 y pico, se empezó a hacer el traspaso de la nación a la ciudad y todavía quedan juzgados así que se llaman de la nación, pero en realidad son de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, profe, Entonces, solo esto para decir, al efecto de decir que ahora tenemos 3 columnas de justicia. Tenemos la justicia provincial, la justicia de la nación y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que está en un híbrido todavía.
¿Se tendría entendió? que Igual ser eso el una traspaso también lo provincial. van a ver en el fallo de la Ciudad Autónoma de Buenos Sí, Aires contra todo esto Córdoba. igual lo vamos a ver en competencia, pero Falta estoy todavía, parece. profundizando porque lo conversamos. Sí, No Matías. tendría que ser considerado como una provincia igualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque si bien antes vos los delitos que cometías en lo que era Capital Federal eran de índole federal, o sea, ibas a parar a una cárcel federal, porque era Capital Federal. O sea, que si vos cometes un delito hoy en día en Capital Federal, ¿a dónde vas a parar? ¿Una cárcel federal o una cárcel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Es un vacío ahí, En la porque ciudad de Buenos Aires igual justo no hay cárceles que no sean federales, pero no importa. Pero igualmente, a ver, la Constitución no creó una nueva provincia. En el 94 no se creó una provincia número 25. Pero lo que es, y entonces la ciudad de Buenos Aires no es 24. una provincia y eso tiene que no, de quedar hecho claro. pertenece a lo que es la provincia de Buenos Aires, del partido de San Martín. Exacto, no es una Es provincia. autónoma, no es una provincia, es autónoma, nada más. Pero la Constitución del 94 lo que hace es reconocerle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Para algunas cuestiones esta autonomía funciona como si fuera una provincia. La justicia es un ejemplo. ¿Sí? Bueno, y el presupuesto, o sea, tiene su propio presupuesto, por eso está peleando la coparticipación con Nación en la Corte, y tiene su propia justicia. Pero con eso no digo que es una provincia. ¿Sí? Bueno, A los está, efectos de la jurisdicción está equiparada a una provincia. ¿Se entendió? Sí. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver con cuadritos y con cositas cuando veamos competencia, que son muchas clases de competencia porque es un tema más complejo. ¿Sí? Bien. ¿Volvemos? Entonces, a los efectos del 116, ¿se acuerdan el artículo 116 de la Constitución Nacional? Nos va a decir, ¿cuándo corresponde que este Poder Judicial, que ya sabemos cómo está integrado el Poder Judicial de la Nación? Por la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Para que nos quede ya grabado, excelente. Para que intervenga este Poder Judicial de la Nación, compuesto de esa manera, en el conocimiento y decisión, y esto es importante, la Corte no solo conoce, sino que también decide. Esto es, el Poder Judicial. El Poder Judicial le llega una causa para que intervenga y tiene que conocer, esto es, leerla, introducirse en la causa, entenderla, analizarla, y sí o sí tiene que decidir. No puede no decidir. Si le llega una causa, tienen que conocer en esa causa y decidir. Ambas cosas. Siempre, de la manera que sea, una decisión final tiene que haber en esa causa. Al juzgado, cámara, corte, tribunal que le llegue, tienen que decidir. ¿Se entiende esto? Profesora, ¿y se puede declarar incompetente también o no? Esa es una decisión. Lo que no puede es dejarla en un cajón sin decir nada. Decir que es incompetente es una decisión, es una sentencia que tiene un efecto. El efecto es que se va a ir de ese juzgado, de ese tribunal, de esa cámara y va a pasar a otro lugar, a donde sí hay competencia. O se va a seguir peleando la competencia, porque a veces un tribunal o un juzgado dice yo no soy competente, es competente tal, y ese tal dice yo tampoco, vos sos competente, y hay una disputa de competencia que ahí veremos ya también en competencia qué pasa, quién decide en esos casos. ¿Sí? Bien, entonces, siempre tiene que conocer y decidir en las causas, y acá viene lo otro importante, en las causas que versen sobre puntos regidos. Todo esto, a partir del que versen, lo vamos a ver recién en competencia. ¿Sí? Vamos a ver cuándo interviene, cuáles son las causales para que haya competencia. Ahora lo que nos importan es causa, ¿sí? Porque para que intervenga el Poder Judicial de la Nación, vamos a ver que se tienen que dar dos elementos, siempre. ¿Sí? Y en general les diría cualquier Poder Judicial, el Poder Judicial de la provincia es lo mismo. Pero acá específicamente vamos a hablar del Poder Judicial de la Nación. Tiene que haber dos elementos. El primer elemento es esto que nos menciona el 116. Tiene que haber una causa, y ahora vamos a profundizar sobre qué significa esto de causa. Legitimación.
Exacto, acá tenemos un recursante, Matías, que recuerda que el segundo elemento es legitimación. Esos son los dos elementos, que esto ya les digo, les adelanto, pregunta de parcial, de acá a la China, ¿cuáles son los dos elementos para que intervenga el Poder Judicial? Causa, legitimación. ¿Sí? Y ahora vamos a profundizar sobre eso. Bien. Luego del artículo 116, ¿sí? Artículo 116, estamos hablando de el año 1008. No, 1853, 1860, que es cuando finaliza el proceso de constitucionalización, el proceso constituyente. Estamos hablando de ese año. Luego, ¿sí? Unos años después, vamos a tener la ley 27, ¿sí? Sancionada en 1862, que va a venir a decir cómo se va específicamente a organizar el Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Es justamente la ley de organización de la justicia de la Nación. ¿Sí? Y va a venir a reglamentar este artículo 116, ¿sí? Que nos dio algunos datos, pero que nos falta información sobre cómo se va a organizar este Poder Judicial de la Nación. Y lo último, estableció las bases para la procedencia de la actuación de los jueces. Ahora vamos a ver que va a profundizar sobre estos dos elementos que yo les dije, que son causa y legitimación. Causa ya surge del 116, la legitimación lo introduce directamente la ley 27. ¿Sí? No está mencionado en el 116, directamente. Bien. Vamos a ir al artículo primero, ¿sí? De la ley 27, como les decía, que la pueden buscar. Yo acá transcribí el artículo, pero la pueden buscar y de paso leerla porque aplica para muchos temas de la materia y de derecho constitucional en general. Artículo primero. La justicia nacional procederá siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales, ¿sí? Porque ya vamos a ver cuando veamos competencia que si hay que interpretar una ley provincial, es muy probable que sea de competencia provincial, no nacional, porque la justicia nacional interviene cuando esté aplicando la Constitución y leyes nacionales y tratados, ¿sí? Porque son normas federales. Y leyes nacionales a la decisión de las causas, otra vez, en que versen intereses, actos o derechos de ministros o agentes públicos de simples individuos, de provincia o de la nación. ¿Sí? Perdón, profe, ¿a qué se refiere agentes públicos? ¿A oficiales de la ley? Sí, funcionarios públicos. Ok. El artículo 2, grábenselo también. Ese es importante. Entonces, en este primer artículo, ¿sí? Otra vez tenemos la idea de causa. Ahora vamos a ver a qué nos vamos a referir con esta idea de causa. Y esto que decía Luciano, en el artículo 2 ya nos va a hablar de la legitimación. ¿Sí? Ahora profundizamos sobre cada uno de estos, primero leemos el artículo 2. Artículo 2, lo mismo, seguimos hablando del Poder Judicial de la Nación, nunca procede de oficio y solo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. ¿A qué se refiere este artículo? ¿Qué creen que quiere decir? Que no actúa por sí solo, sino que tiene que haber una persona, alguien que interponga una acción contra otro. Tiene que haber un interés. Tiene que haber un interés de una parte. Una para hacer un controversia. recurso de amparo o algo. Exacto. Esto básicamente en otros sistemas jurídicos, en otros ordenamientos funciona diferente. En nuestro sistema no es que el Congreso dicte una ley o el presidente dicta un decreto y la Corte dice, me parece que este decreto es inconstitucional, me voy a poner a analizarlo. No. Para que la Corte, o el Poder Judicial cualquiera, primera instancia, Cámara, quien sea, para que un juez o jueza puedan intervenir, tiene que haber un pedido de una parte. Y ahora vamos a profundizar sobre qué parte, o sea, qué persona puede hacer ese reclamo. Pero siempre tiene que haber una parte, por eso esto de instancia, por favor silencien cuando no hablan. Una instancia de parte, ¿sí? Alguien que esté diciendo, en esta norma, en este acto de un funcionario público, hay un problema, ¿sí? Hay un conflicto.
por favor, señor juez, señor jueza, resuelva, analícelo y resuelva. ¿Sí? No es que el juez o jueza se da cuenta y lo hace solo, no lo hace de oficio, lo hace a instancia de parte, ¿sí? Esto que dice el artículo. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Bien. Entonces, vamos a ver cuándo hay un caso judicial, ¿sí? Cuando hablamos de caso, es causa en realidad, que es como lo llama la Constitución y la Ley 27, estamos diciendo lo mismo que caso o controversia judicial, son sinónimos. Caso, causa, controversia, sinónimos, ¿sí? Nos podemos referir indistintamente a cualquiera de los tres. Entonces, ¿cuándo vamos a tener o qué es un caso, causa, controversia judicial? Cuando dos o más partes no se pongan de acuerdo sobre los hechos y el derecho que debe aplicarse a una relación jurídica y como consecuencia requieran de un tercero imparcial, que va a ser este juez o jueza, que decida la cuestión. Entonces hay un desacuerdo sobre los hechos y el derecho a aplicar. ¿Sí? Puede ser solo sobre los hechos y el derecho que se tiene que aplicar, o también puede ser directamente sobre la inconstitucionalidad. A veces el caso es la inconstitucionalidad de una norma. ¿Sí? O sea, solo sobre el derecho. Va a haber hechos en la causa, ¿sí? Pero además a veces vamos a estar discutiendo la constitucionalidad directamente de una norma. Debe existir siempre una controversia, ¿sí? Y en principio debe ser actual, no abstracta, ¿sí? O sea, tiene que haber, por ejemplo, si yo estoy diciendo, si yo quiero hablar de la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Tengo que mostrar que esa, en principio, porque hay excepciones, yo tengo que decir que esa, no sé, ayer el presidente dictó un decreto. Por mis circunstancias particulares, pongámosle el de retenciones. Vamos a poner un ejemplo de hoy, de estos días. Dictó el DNU el viernes pasado para el aumento de las retenciones. ¿Sí? Podría ser, es DNU porque en este caso es un DNU del que estamos hablando, pero obviamente se puede discutir la constitucionalidad de cualquier decreto. Lo aclaro, pero ya lo saben porque vieron constitucional. Yo tengo un campo en la provincia de La Pampa y por determinadas circunstancias que quiero alegar, voy a apelar, a discutir la constitucionalidad de ese decreto. ¿Sí? Es una controversia actual, porque hoy se me va a aplicar ese impuesto que va a afectar, lo que voy a decir básicamente es que va a afectar mi derecho a la propiedad. No es que es una hipótesis, es si se aplicara en el futuro ese decreto y yo tuviera un campo más grande, y tiene que ser hoy este decreto, porque yo tengo este campo, se me va a aplicar de tal manera y me va a afectar de tal otra, y por eso es inconstitucional, porque viola tal o cual derecho. No es que puedo preguntar, no es que yo le hago preguntas a la Corte. Si se aplicara de tal manera y se hiciera tal cosa, no, la Corte no resuelve consultas abstractas, resuelve problemas de afectaciones a derechos. ¿Sí? Sí, ahora vamos a ver que, bueno, ahora no, la clase que viene, cuando veamos el fallo CFK, hay un punto sobre eso, ¿sí? Sobre lo abstracto o no abstracto. ¿Sí? Recuerden esto de que tiene que ser actual y lo charlamos cuando veamos el fallo de CFK. ¿Sí? Y quien va a resolver es este tercero imparcial, juez o jueza. Cuando hablamos de imparcial, y de hecho ahí tienen un texto mío específicamente en la unidad, respecto del rol del Poder Judicial, no estamos hablando, ya lo vimos, lo vamos a ver cuando veamos control judicial de constitucionalidad, pero lo vieron ustedes en constitucional seguro. No es que el juez es un extraterrestre que viene y que nada lo interfiere en su decisión. Solamente con tercero imparcial nos estamos refiriendo específicamente a que no tiene interés directo en la causa. No es el hermano del actor. ¿Sí? O no está él directamente afectado por ese decreto. Pongámosle. ¿Sí? Imparcial no quiere decir que su decisión va a ser siempre ecuánime, porque obviamente ya lo vimos y lo vamos a ver cuando volvamos a ver control judicial de constitucionalidad. Los jueces son seres humanos al igual que nosotros y todo su plexo cultural, social, económico, etcétera, interfiere en su decisión.
¿sí? No es un ser sobrenatural que tiene la decisión de cómo se resuelve un caso. Y eso, así como resuelve el juez de esa manera, puede ser otra si resuelve otro juez u otra jueza. ¿Sí? Esto solo pequeña aclaración. Que seguro lo vieron en Constitucional, ¿verdad? ¿Hola? Sí, hablo porque Sí, María pero- habla, yo digo así, aunque sea. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a ver, perdón, hago solo aclaración, si me hablan por el chat, no lo leo, porque mientras estoy compartiendo pantalla me cuesta leer el chat. Por eso siempre pregunto para que hablen en voz alta. Bien, hasta acá vimos qué es causa, controversia, caso, ¿sí? Tiene que haber una diferencia, un desacuerdo entre una o más partes. Esa una o más partes, recuerden, pueden ser individuos, pueden ser grupos de personas, pueden ser vecinos, pueden ser empresas, asociaciones, provincias, municipios, ¿sí? Variedad, no pensemos solo en Carlos Pérez y, no sé, Joana Leiva, ¿sí? Pueden ser una diversidad de personas, esos sujetos que demandan y son demandados. Bien. ¿Qué es la legitimación? Si el segundo elemento para que pueda intervenir el Poder Judicial, que surge del artículo 2 de la Ley 27. La legitimación implica tener un interés personal que necesariamente debe existir desde el comienzo del pleito, ¿sí? Del pleito, el caso, la disputa, y mantenerse, o sea, continuar durante toda la instancia procesal y o procedimental, porque si no deja de ser actual. ¿Sí? Si desaparece en el tiempo, ya no va a ser una causa o controversia actual. Apunta al quién de un proceso y o procedimiento, quiénes son los sujetos legitimados para poder intervenir como parte en un proceso y o procedimiento. ¿Sí? Y acá van a ver siempre, que hablamos siempre de dos tipos de legitimación. ¿Saben cuáles son esos dos tipos de legitimaciones? No, yo no. ¿Individual y colectiva? Eso lo vamos a ver ahora, o sea, lo vamos a ver específicamente con el AVI, pero hablo de legitimación activa y legitimación pasiva. Básicamente la legitimación activa es quien está habilitado para demandar, quien puede demandar, ¿sí? Y ahí vamos a ver específicamente esto de individual, cuándo es ese legitimado activo, es individual o es colectivo, y los matices. No hablamos que es interpartes o erga omnes. Sí, eso es otra cosa. Ese es el efecto. Pero la legitimación es activa, esto es, quién puede demandar, y acá puede ser un sujeto individual o un sujeto colectivo, como decía el compañero, y la legitimación pasiva, que es quien está habilitado para ser demandado. Básicamente, el actor que demanda tiene que efectivamente demandar al legitimado pasivo que corresponda. ¿Sí? Si yo, para poner un ejemplo, por si no se termina de entender, la provincia, yo tengo una afección de salud, la que quieran. Mi hijo tiene una discapacidad y la provincia de Buenos Aires me tiene que cubrir determinada medicación para su discapacidad. De un día para el otro, me lo deja de cubrir. ¿Sí? Decide que no me lo va a cubrir más porque no tienen presupuesto, porque bla, bla, bla. Si yo tengo que presentar un amparo, ¿quién es? Yo soy la legitimada activa, obviamente, en representación de mi hijo, sí, porque yo tengo un interés, ahora lo vamos a ver. ¿Y a quién tengo que demandar? A la provincia de Buenos Aires. Sí, y en particular al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Yo no puedo decir, bueno, voy a demandar a la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero también de paso al Ministerio de Salud de la Nación. No. O sea, no, tengo que ir contra el legitimado pasivo que tiene una responsabilidad en el caso, ¿sí? A quien yo efectivamente tengo que También se le demandar. puede demandar si tienen obra social, porque la obra social también está involucrada. Depende, Pero en este caso totalmente. te está hablando de la provincia. O sea, sí, no, total. Puede haber una obra, lo hice sencillo, puede haber una obra social y esa obra social además depender de la nación y en ese caso sí debería ser nación,
o puede ser provincial, listo. Pero lo hice sencillo. Lo que quiero decir es, yo tengo que demandar al legitimado pasivo. Yo, legitimado activo, tengo que demandar al legitimado pasivo, no a cualquier persona. Bien. Y para que exista esta legitimación, ¿sí?, activa, tengo que ser este sujeto hábil, tengo que tener esta capacidad de ser actor o actora, de tener esta legitimidad activa, y tengo que tener un interés jurídico protegido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que les di, mi interés jurídico protegido, y en este caso sería desprotegido, es la prestación de salud que ya no se me está cubriendo. Ese interés jurídico protegido, que es a mi hijo, digamos, por eso es un interés mío, es lo que me habilita a ser legitimado activo. Eso es lo que me da la legitimación. Cualquier persona no puede presentarse y decir, uy, me parece una injusticia que ya la provincia de Buenos Aires no cubra más esta prestación, voy a demandarla. No, cualquier persona no lo puede hacer, tiene que ser alguien afectado por esa decisión. ¿Sí? Eso es el interés jurídico protegido. Para poner un ejemplo... Tengo un interés jurídico protegido, que es mi derecho a la salud, que en la ley X está garantizado el acceso gratuito a determinada medicación, ese es mi interés jurídico protegido y me lo dejaron de proteger. Entonces yo voy a demandar. ¿Sí? Ya vamos a ver con Alavi, ¿sí?, con el fallo Alavi, cómo se amplía en cierta medida esto del interés jurídico, de la legitimación básicamente en general. Cómo Alavi amplió la legitimación. ¿Sí? Sí, es el tercer derecho que dieron, ¿no? El de... la tercera categoría que amplía la legitimación. Habían dos nomás antes, ¿no? Habían dos. De acuerdo a nuestra Constitución teníamos legitimación, derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Esos derechos de incidencia individuales o de incidencia colectiva se replicaban en el tipo de legitimación, ¿sí? Porque si yo tenía un derecho individual, había legitimación individual. Si tenía un derecho de incidencia colectiva, había legitimación colectiva. ¿Sí? En Alavi se amplía con una subcategoría, no diría una tercera categoría, una subcategoría dentro de la incidencia colectiva. Ya lo vamos a ver cuando veamos Alavi. Bien. Acá, mínimo repaso a Alavi, que es esto que nos mencionaba la compañera, derechos individuales, derechos de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos, de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Así, no les va a sonar, el que no leyó Alavi no le va a sonar a absolutamente nada, pero no se preocupen que cuando veamos Alavi vamos a repasar estas tres categorías y ver qué significa cada una de ellas. ¿Sí? Estos tres puntos básicamente hoy nos dicen qué tipo de legitimación vamos a tener. ¿Sí? Si vamos a tener una legitimación individual, una legitimación colectiva, o una legitimación colectiva que refiere a intereses individuales. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Denme, sí, profe. Denme un segundo, un segundo. Bueno. Bien. Hasta acá estamos, ¿no? Sí. Sí, bueno, profe. Ahora vamos a continuar repasando algunas cositas de derecho constitucional que hacen a la organización del Poder Judicial de la Nación, ¿sí? ¿Cómo es esta organización de la judicial, ¿no? Del Poder Judicial en el orden federal, siempre estamos hablando. Vamos a tener primero, vamos a volver a artículos atrás, tenemos el primer artículo de la Constitución Nacional, recuerdan que es la organización del poder en nuestra Constitución, que nos va a hablar de
la forma organizativa que adopta la Constitución Nacional. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Sí? Entonces tenemos estos 3 ítems, 3 características. Nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal. Mínimo repaso: representativa, ya sabemos, refiere a la soberanía del pueblo, sí, es la fuente originaria del poder, por eso nosotros elegimos a nuestros representantes, salvo jueces que no los elegimos directamente. Y nada, no voy a hacer tanto repaso sobre esto, no importa, lo saben. Republicana refiere a los contenidos mínimos que tiene que tener el sistema republicano, que son la división de poderes, ¿sí? Estos 3 poderes que tenemos en nuestra Constitución, que podrían ser otros, y el sistema de controles que adopta nuestra Constitución. Hay un sistema de controles en nuestra forma de organización entre esos 3 poderes, ¿sí? Y justamente, por ejemplo, el control de constitucionalidad que tiene la Corte Suprema, y que lo vamos a ver a lo largo de toda la materia, es una de esas formas de control entre poderes, ¿sí? El Poder Judicial de la Nación controla al Poder Ejecutivo de la Nación y al Poder Legislativo de la Nación a través del control de constitucionalidad. Controla que no se exceda, que no se extralimiten las funciones o atribuciones que le otorgó la Constitución Nacional, ¿sí? Y por último, ¿sí? Que es lo que aplica directamente hoy, a la clase de hoy, voy a correr esto porque lo veo como... es la forma federal de gobierno, ¿sí? Básicamente el federalismo significa esta división de competencias entre distintas unidades estatales, ¿sí? Tenemos, por un lado, el Estado Nacional, y por otro lado tenemos distintas unidades estatales, que son las provincias y los municipios. Y nuestra Constitución genera una forma de organización de facultades entre ese Estado Nacional y entre esas provincias, y luego las provincias con sus propios municipios también tienen una forma de organización, pero básicamente entre lo federal y lo provincial hay una distribución de poder. Y eso tiene que ver hoy porque estamos viendo cómo se divide la jurisdicción. ¿Cuándo va a intervenir el Poder Federal? ¿Cuándo va a intervenir la justicia provincial? ¿Sí? Que era lo que veíamos un poco al principio de la clase. Y acá, cuando lo ven en constitucional, siempre está esta batalla, esta pelea entre las competencias provinciales, las competencias federales, y la propia Corte siempre ha dicho que debe asumirse, cuando la Corte revisa, por ejemplo, atribuciones provinciales, que podrían estar en contra de la Constitución Nacional, por ejemplo. Entonces la Corte siempre dice que hay que asumir una actitud de deferencia ante lo actuado por las provincias, pero siempre controlando que eso que actuó la provincia, que hizo la provincia, no vaya en contra del orden federal, ¿sí? No hay que eliminar o disminuir la competencia provincial, pero siempre ver que eso no vaya en contra de lo que establece la propia Constitución Nacional, ¿sí? El límite es lo que dice la Constitución Nacional. Por eso está... Eso lo tiene el artículo 5 de la Constitución también. Exacto, ahora lo vamos a mirar en el Power. Les iba a decir algo. Bueno, hay múltiples fallos respecto de este problema del federalismo, digamos, y es un tema súper interesante. Yo siempre doy como ejemplo, pero porque es muy actual, pero puede ser miles de otros, que es el caso de la educación religiosa en Salta, ¿sí? De ver cómo facultades provinciales pueden ir en contra de la Constitución Nacional, y como la Corte Suprema de Justicia ha controlado eso, ¿sí? Y ha hablado justamente de este tema, de los problemas del federalismo y la autonomía provincial. Me parece súper interesante, así que si quieren indagar, o me piden más material, o buscan porque hay un montón, o leen la sentencia. Pero así hay un montonazo de casos. Mismo ahora que mencionaban recién, se está discutiendo la coparticipación. Eso es parte de los temas que tiene que resolver el federalismo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe.
La jurisdicción federal, ¿sí? O sea, el ejercicio de la jurisdicción federal ha sido atribuida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a sus tribunales inferiores, obviamente. Pero su interpretación debe ser restrictiva, porque, esto que decíamos, porque las provincias conservan todas las atribuciones que no han transferido al Estado Nacional, según lo establece el artículo 121 de la Constitución Nacional. Ustedes saben, que lo habrán visto en Derecho Constitucional, que se considera que al ser las provincias preexistentes a la organización nacional, o sea, antes de que exista el Estado Nacional, ya existían las provincias. Entonces son preexistentes. Entonces, la forma en que se organizó nuestro país es, las provincias le ceden atribuciones en pos de la organización nacional. Le ceden atribuciones a los poderes federales. Pero todo lo que no ceden expresamente en la Constitución, todo lo que no está en la Constitución expresamente cedido, lo conservan las provincias. ¿Sí? Por eso, acá decimos que la jurisdicción federal, o sea, cuando interviene el Poder Judicial federal, tiene que ser entendido de manera restrictiva, porque las provincias conservaron para sí su propia jurisdicción. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después también tiene lo que son las facultades concurrentes, pero eso ya es un poquito un chino después. El artículo 5 de nuestra Constitución dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Esto que les decía, la forma en que se tienen que organizar las provincias tienen que estar igualmente de acuerdo a nuestra propia Constitución Nacional, tienen que respetar a la Constitución Nacional. Y que asegure su administración de justicia. ¿Ven cómo conservan la justicia? Su régimen municipal y la educación primaria. Bueno, esto de la educación primaria obviamente está completamente desactualizado. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Si tiene, el gobierno federal tiene que respetar la organización de cada una de las provincias. Disculpe, profesora, ¿qué pasa si la provincia no respeta eso? Porque cada provincia tiene su constitución propia, ¿no? Sus reglamentos propios. ¿Qué pasa si no acata la orden? Por ejemplo, como cuando pasó lo de la pandemia, muchas provincias en un momento hicieron lo que quisieron, ¿no? Algunas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se haría? Porque justamente tienen sus ministerios las provincias y cada una tiene lo que te está diciendo la profesora. Sí, Que está lo perfecto, que no delega a las provincias yo no entendía eso. No, yo entendí eso. Yo digo qué pasa si no captan, ellos cada uno tiene su ministerio, pero tienen que captar lo que dice la Constitución Nacional, la número 1. ¿Qué pasa si no lo hacen? Exacto. Ahí entraría el control de constitucionalidad, ¿o no? Exacto. Esto que, por ejemplo, decía el caso de Salta, es exactamente un caso como el decís vos, María Luján. O sea, nuestra Constitución garantiza la educación laica, ¿sí? Siendo concreta, ¿no? Específicamente, y la libertad de culto, etc. Y la Constitución salteña y una norma específicamente, una ley salteña, permitía la educación religiosa en las escuelas públicas, no privadas, públicas. Eso iba en contra de la Constitución Nacional. Entonces ahí lo que pasa es lo que dice Jorge, tiene que haber control de constitucionalidad. En pandemia pasaron millones de cosas. O sea, lo que sucedió es que al principio, diría, y apelemos a la memoria, porque ya hay que hacer como un repaso, al principio diría que sobre todo, por la desconocido, por la gravedad, etc., todo pasaba por el gobierno federal. Y creo que en un primer momento incluso las provincias así lo aceptaron. Pero ya luego el gobierno federal, a través de sus normas de emergencia, fue empezando a decir, bueno, y que esta es la norma general, luego que cada provincia aplique como quiere. Y por eso teníamos distintas jurisdicciones que aplicaban de distinta manera normas, y eso estaba permitido. Porque cada provincia tenía su situación sanitaria disímil, sus características particulares, sus usos y costumbres que hacían también a la necesidad de determinadas normas particulares, pero eso estaba permitido, ¿sí? Creo que la discusión más ardua fue respecto
entre nación y provincia, o bueno, en particular la Ciudad de Buenos Aires, fue específicamente sobre escolaridad virtual o escolaridad presencial, y eso sí lo decidió la Corte Suprema. ¿Sí? Y lo vamos a ver, no se preocupen. Pero todos no sé, la verdad no recuerdo otro caso, creo que lo demás estaba todo dentro de los márgenes permitidos por las propias normas de emergencia federales. ¿Sí? Si a alguien se le ocurre un caso que no, me lo dice porque es interesante para analizar. Pero que yo recuerde, en esos 2 años... Estaba todo permitido. Lo que sí había mucha división en lo que es los juristas, pero sí, dentro de todo está en el marco legal. De hecho, cuando hace el decreto de necesidad de urgencia, que fue el aislamiento que nos aislamos todos, la cuarentena, se respetó por 15 días, 30 días, creo que todo el país, y después ciertas zonas donde no había contagios o algo, se fue liberando, pero en ningún momento creo que hubo problema por eso. Yo creo que fue problema por la escolaridad, más que nada. Sí, yo diría que fue más de 15, 30 días, diría que los primeros 3, 4 meses hubo aspo para todos. Bueno, profe, se perdió el tiempo. Pero sí. Bueno, bien. Y el artículo 121, ¿sí? Esto que refiere a la división federal, las provincias conservan, este es el kit de la cuestión que les decía antes, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservados por pactos especiales al tiempo de su incorporación. ¿Ven qué es? Las provincias conservan todo lo que no le delegaron específicamente en la Constitución, ¿sí? Que básicamente, ¿a dónde tenemos que ir a ver qué poderes delegaron? Perdón, a mí se me cortó ¿Dónde tenemos que ir a ver en la Constitución qué poderes delegaron las provincias al gobierno federal? Perdón, ¿no era el artículo 14? No. Tenemos que ir a la segunda parte de nuestra Constitución. Toda la parte orgánica es esta delegación de poderes, donde crea los poderes federales, ¿sí? Los 3 poderes federales, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, donde vemos las atribuciones de cada uno de esos poderes. Esas atribuciones son delegaciones que hizo la provincia. A partir de ahora el Congreso Federal va a dictar leyes sobre tal o cual tema, ya no más las provincias, eso es una delegación. El poder ejecutivo va a tener tal o cual atribución, eso es una delegación, ya no lo hace más el gobernador, lo hace el presidente o presidenta, ¿se entiende? Ahí vemos todo lo que las provincias delegaron. ¿Me siguen? Se cortó, pero... Se cortó, sí. ¿Cómo? ¿Se cortó el audio? Sí, como que se le corta la voz y vuelve. Y no ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan sí, ahora? Sale cortejeada la voz. Bueno, todo esto que delegan las provincias al gobierno federal lo tenemos que ir a ver a la segunda parte de la Constitución Nacional, que van a ser los 3 poderes. Todas las atribuciones que tienen esos 3 poderes son, ¿no? ¿Se corta? De nuevo, profe. Sí, ahí me avisa que tengo conexión. Cuando dice eso se corta, profe. Si se corta el Zoom, profe. voy a cambiarme de conexión. Si se corta el Zoom, que se va a cortar, volvemos a entrar, ¿les parece? No Sí. es ideal. A ver, ahí mejoró, ¿no? Ahí mejoró. Ahí sí, ahora. Bueno, ustedes avísenme apenas se corta, díganmelo, y si no me cambio conexión. Todo esto que delegan las provincias está en la segunda parte de la Constitución Nacional. ¿Sí? En los 3 poderes de la Constitución Nacional, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, todas esas atribuciones que tienen esos poderes y que están en la segunda parte de la Constitución, es todo lo que delegaron las provincias. Que a partir de ahora el Congreso de la Nación tenga que dictar leyes sobre tal o cual tema, quiere decir que ya no lo van a dictar más las provincias. Entonces eso es todo lo que le delegaron. Y así con cada uno de los poderes, ¿entiende? Sí, sí. ¿Y ahí me escucharon? Sí. Bien. Sí, pero... Los propios tribunales inferiores, que ya leímos en el artículo 108, son creados por el Congreso de la Nación, ¿sí? Que dijimos, el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación.
¿sí? Ya saben, la justicia federal, al ser federal, o sea, de todo el país, está repartida en todo el territorio de la nación. ¿Sí? Vamos a tener un juzgado federal del fuero que sea, en La Pampa, en Chaco, en Formosa, en Tierra del Fuego. Tenemos tribunales, juzgados y cámaras federales en todo el país. ¿Sí? Y el artículo 75 corresponde, en el inciso 20, corresponde al Congreso de la Nación establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema, crear, suprimir empleo, fijar atribuciones, etc. ¿Sí? Le corresponde a los tribunales provinciales, que son competentes para intervenir en las cuestiones de derecho común. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta aclaración? Ya lo vamos a repasar cuando veamos competencia. El artículo 116 habla de que los tribunales federales, sea la Corte o los tribunales inferiores, tienen competencia sobre las leyes de la nación. ¿Sí? Pero el 75, inciso 12, hace una excepción sobre esto, que son los códigos, o sea, lo que se llama el derecho común, los códigos civil, comercial, de minería, del trabajo, seguridad social, etc. Es el derecho común. Esos son leyes nacionales, porque esos códigos los dicta el Congreso. Entonces, si me quedo en la literalidad del 116, debería ser competencia ¿qué? Federal, porque son leyes nacionales, las dicta el Congreso. Pero acá nos hace esta excepción que ahora leemos, porque son derecho común, porque si no llegaría a tribunales federales una sucesión, ¿sí? O cualquier caso, una quiebra, ¿sí? Eso en realidad compete a las provincias, porque es derecho común, si no, los tribunales federales resolverían absolutamente todo, porque casi todas las cuestiones jurídicas están regladas en los códigos. Casi todas no, pero muchísimas, la gran mayoría. ¿Sí? Entonces, el 75, inciso 12, dice, corresponde al Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo, seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales según las cosas o las personas. Va a tener que ver, vamos a ver cuando veamos competencia, que el derecho común por regla general iría a provincial, salvo excepciones que tengan que ver con las personas que intervienen. ¿Sí? Porque si no, todo caería en la justicia federal, entonces se afectaría, o sea, la justicia provincial casi no tendría sentido. ¿Se entiende? Entonces, un caso penal, un caso comercial, un caso civil, va a la justicia provincial por regla general. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Repaso también de derecho constitucional, la designación y duración en el cargo de los jueces y juezas de la nación. ¿Quién los designa? ¿Se acuerdan esto? El Poder Ejecutivo. Acá Esos tenemos son la Corte Suprema. El Consejo de la Magistratura. Acá tenemos que hacer una diferencia entre jueces de la Corte Suprema y tribunales inferiores, ¿sí? Cámaras y jueces de primera instancia. Los jueces de la Corte Suprema, ¿cómo se designan? A través del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Con acuerdo del Senado, no de todo el Congreso, sino del Senado. O sea, el Poder Ejecutivo Senado, exactamente. Propone un nombre y tiene que haber acuerdo del Senado. Eso luego fue reglamentado, ¿sí? en el decreto 222 del 2003, un decreto de Néstor Kirchner, que reglamentó ese procedimiento estableciendo, la verdad es un gran decreto, es un muy buen decreto respecto de la selección de jueces, que por ejemplo habla de la integración con diversidad geográfica, ¿sí? Que no pueden ser todos, la Corte Suprema no puede estar integrada toda por jueces de la Ciudad de Buenos Aires, diversidad de materias, no tienen que ser todos penalistas o todos civilistas, diversidad de género, ¿sí? De hecho, Néstor Kirchner es el primer presidente que designa a mujeres, a 2 mujeres en la Corte Suprema, tiene que haber diversidad de género. ¿Qué más? Y establece que el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema no es solamente
presidente nombra y acuerdo del Senado, sino que para que haya ese acuerdo del Senado tiene que haber una audiencia pública. Todos podemos participar de esa audiencia, podemos hacerle preguntas al candidato, más allá de que luego sí tiene que haber acuerdo del Senado. ¿Sí? Entonces van a ver que cuando se vuelve a proponer un nombre para la Corte Suprema, va a haber una audiencia pública en el Senado donde podemos hacer preguntas. ¿Sí? Esto es la Corte Suprema, y cómo se designan los jueces inferiores. A través del Consejo de la Magistratura. Exactamente. El Consejo de la Magistratura tiene un proceso previo, que es un proceso de selección en el Consejo de la Magistratura, donde hay un concurso de oposición antecedentes. Esto surge del artículo 4 de la Constitución. De ese proceso en el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Ya vamos a ver Consejo de la Magistratura en una unidad específicamente, surge una terna, o sea, 3 personas que son los que mejores rindieron en el proceso de concurso de oposición antecedentes, y de esa terna el presidente o la presidenta elige a uno, que lo puede hacer de manera discrecional. No tiene que ser el que mayor puntaje obtuvo, puede ser de esos 3 cualquiera. Esa persona elegida pasa a acuerdo del Senado. O sea, el proceso termina igual que el de la Corte, pero la diferencia es que el presidente o presidenta no puede proponer a cualquier nombre, sino que tiene que ser uno de esos 3, ¿sí? De la terna de los concursados. ¿Se entendió? Esa es la forma de selección de los jueces de tribunales inferiores de la Nación. ¿Cuánto duran en el cargo? Los jueces de la Corte Suprema y de los demás tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta, ¿sí? Ya saben, no tienen un tiempo, y recibirán por sus servicios una compensación que determina la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Esto es el artículo 110 de la Constitución, y ya saben, o lo habrán escuchado varias veces, que esta segunda parte del artículo es lo que en los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, justificó la eliminación del impuesto a las ganancias a los jueces y juezas. ¿Sí? Esto de no podrá ser disminuida de ninguna manera, se interpretó de manera muy creativa que el impuesto a las ganancias era una forma de disminución de sus remuneraciones. ¿Sí? Además, ya sabemos que está la disputa respecto de la reforma del 94, ¿se acuerdan? Respecto de... ¿Cómo? El caso Fay era de exacto, el caso Fay. Que cumplían 75 años. Entonces. Exacto, eso es el artículo 99, inciso 4, infine, que la reforma del 94 hizo una reforma a la última parte del artículo, lo incorporó directamente, que dice: un nuevo nombramiento procedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. ¿Sí? Una vez que cumplen esa edad, tiene que haber un nuevo nombramiento, a través del mismo proceso, ya con acuerdo del Senado. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. ¿Sí? O sea, cada 5 años debería haber acuerdo del Senado. Ahí tengo una duda, caso... profe. Sí. En el caso Fay, ¿quién fue el que decidió? Porque no fue ni la Corte Suprema, fue la Corte Suprema, no fue el Congreso. Fueron los mismos jueces que se decidieron de su autorrenovación, o sea, eso pierde totalmente la democracia, porque... Sí, Fay que era juez de la Corte Suprema, obviamente no decidió, porque era el principal afectado, y el resto de los jueces, obviamente, o sea, de acuerdo al 100%, pero formalmente, digamos, el caso aplicaba específicamente a Fay. Pero igualmente eso, los jueces lo toman ese caso como argumento para renovarse. O sea, entonces... No, de todos modos, esto es aclaración importante, Fay es un fallo del 99, pero luego tenemos el fallo Schifrin, que es otro juez, ¿sí? Es un fallo del 2017, creo, que la Corte, en otra composición, anula Fay y dice básicamente, Fay había declarado la inconstitucionalidad de esta reforma, ¿sí? O sea, también eso, yo siempre este fallo lo doy cuando veo control judicial de reforma de Constitución. Ahí lo que surge de estos fallos es, como usted dijo, las fechas.
Influye mucho. Esperen que termino con esto, porque además de la Corte resolver sobre una cuestión que directamente los afectaba, que la verdad es que muchas veces pasa, cuando hablan de Consejo de la Magistratura pasa exactamente lo mismo. Además de eso, la Corte en Fight anuló una reforma constitucional. No es anular una ley del Congreso, un decreto del presidente, es una reforma constitucional, con lo complejo del mecanismo de reforma constitucional. Está anulando la decisión del Congreso de reformar, la votación de la soberanía popular, o sea, de todo el pueblo de la reforma, y después de la Convención Constituyente. ¿Sí? Es muy complejo, esa decisión es compleja y fue muy criticada. A eso es lo que voy, o sea, ¿por qué los propios jueces pueden tener autodeterminación sobre los otros jueces? O sea, el Poder Judicial no tendría que poder decidir sobre sí mismo. O sea, tiene que haber el otro ente que lo pero controla. por eso digo que en este caso ni siquiera es eso lo más complejo, que eso puede pasar muchas veces y que también lo podemos discutir. Acá encima anula una reforma constitucional, puntualmente en este todo artículo. El proceso no que lleva de llamar a elecciones constituyentes. Exacto, o sea, exacto. Y esas son una de las críticas, problemas que tiene el control de constitucionalidad, que lo vamos a ver en 1 o 2 unidades, que es justamente que el Poder Judicial tiene la última decisión. El Poder Ejecutivo no tiene la última decisión, ¿sí? Porque un decreto lo puede anular el Congreso o lo puede anular el Poder Judicial. Las leyes del Congreso pueden ser anuladas por un DNU, excepcionalmente, o por una decisión de un juez. Ahora, la sentencia judicial no es anulada por nada, es la última decisión, ¿sí? Una de las críticas que tiene el control de constitucionalidad. Bien, pero solo que sepan algo importante, es que Fight fue anulado, ¿sí? Casi 8 años después, en 2017, no, 20 años después, perdón, casi 20 años después, por el fallo Schifrin. En Schifrin la Corte critica la decisión en Fight, la anula y vuelve a declarar la constitucionalidad de la reforma en lo referente al artículo 99, inciso 4. ¿Sí? Entonces, hoy, si tenemos un caso sobre lo mismo, digamos, sobre este límite de edad, el antecedente debería ser Schifrin, que es el más reciente. O sea, ir por la constitucionalidad de la norma. ¿Se entendió? Sí. Luciano, perdón, te interrumpí. Convengamos que ese fallo fue para sacar a algunos jueces que estaban, porque si no, no los podían sacar. No, pero no es sacarlos, no es sacarlo. No, es que ya son profesores, eran muy viejitos. Si vos tenés 80, 85 años, 90 años, seguís cobrando lo mismo en algo que ya no tenés el mismo conocimiento de cuando sos más joven. Tenés la experiencia, todo, pero... El juez cobra siempre lo mismo, aunque se retire cobra lo mismo igual, no deja de cobrar, Bueno, sí, no importa el salario, importa la capacidad de ejercer sus funciones o no. Acá no se hablaba del dinero, acá se hablaba de la capacidad que tenían cada juez. Exacto. Bueno, Fight se terminó jubilando con 90 y pico de años. Últimas. Y falleció unos meses después de la jubilación. Bien. Compite con Mirta. Claro, totalmente. Con otra función, ¿no? Bien. Acá está justamente lo que les decía sobre la duración en el cargo, ¿sí? El 99, inciso 4. La integración, la Constitución no establece el número de jueces que integran la Corte Suprema específicamente, ¿sí? Los tribunales inferiores están creados por ley, entonces hay leyes que establecen que crearon la Cámara Federal, tanto, etc. Ahora, creo que con Néstor hubo como 9, había, ¿no, profe? Ahora lo vemos, no, con Néstor no, antes. La Constitución Nacional no habla de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, sino habla de un número, ¿sí? Esa facultad de disponer el número de integrantes de la Corte Suprema es parte de las atribuciones del Congreso de la Nación, ¿sí? Esto está establecido en la Ley 26.183, que luego les dije se reglamentó por este decreto 222 del 2003, que es un decreto de Néstor Kirchner. En 1983, hablemos desde que vuelve la democracia, teníamos 5 jueces, ¿sí? En los 90
Carlos Menem pasa a una composición de 5 a 9, ¿sí? Tuvimos 9 jueces hasta que en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se disminuyó a 5. Pero ¿por qué digo se fue disminuyendo? Porque en ese momento había 7 jueces. Entonces, durante un tiempo tuvimos 7 jueces, hasta esperar que o renuncien o fallecieran 2 miembros, y se quedó en 5 jueces, 5 miembros la Corte Suprema. Hoy el número continúa siendo 5 miembros, ¿sí? Por más que todo el tiempo esté circulando el rumor de que quiere ampliarse, bla, por ahora, por el momento, no hay ningún proyecto presentado al respecto y continúa siendo 5 miembros. Una estrategia también poner más miembros en esa época. Sí, depende de quién lo Caso presente. de las armas, y de quién lo las armas interprete, va a enviadas ser. a Colombia, todo eso. Pero si se presenta, ¿se tomará en cuenta o se desestimará rápido? Depende de las mayorías en el Congreso, depende. Y quién lo presente. Bien. Y ahora hablamos específicamente de este rol institucional que mencionábamos al principio. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación posee una importante trascendencia en lo que refiere a su jurisprudencia, y de hecho es el único órgano que crea la Constitución Nacional como cabeza de este poder, ¿sí? Ahí tenemos 3 poderes, uno de esos 3 poderes, la cabeza es la Corte Suprema. Y acá les voy a leer lo que dice, cómo se autodescribe la Corte Suprema en su web. Va a decir que la Corte Suprema es el más alto tribunal de la República Argentina, órgano máximo dentro de uno de los 3 poderes del Estado, y su misión consiste en asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías en ella enunciados y participar en el gobierno de la República. Esto siempre quiero que lo tengamos presente. La Corte Suprema participa en el gobierno de la República, porque siempre hay esta tendencia a pensar que los jueces de la Corte son, esto que les decía antes, son los que tienen la última palabra, los que tienen la verdad sobre la decisión de las cosas. Bueno, también están gobernando y también hay política en esas decisiones. Están a cargo del Poder Judicial de la Nación y como instancia final la Corte Suprema tiene el ejercicio de la función jurisdiccional para resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre estos y el Estado, la interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales. ¿Sí? Ya vamos a ver una unidad específica sobre control de constitucionalidad. La Corte es un órgano de gobierno cuya competencia consiste en el control de constitucionalidad y cuyos actos son los fallos institucionales. Asimismo, la función de control político que desempeña es la de un poder llamado a equilibrar el sistema político. Esto que les decía, que el control judicial de constitucionalidad es parte de los controles para equilibrar los poderes, ¿sí? Entre otros, el veto es otro, etc. Tiene como fin garantizar la eficacia en el logro del bien común, la legitimidad y juridicidad de la actuación estatal y la activa defensa de los derechos humanos. Así se autodefine la Corte Suprema en la web de la Corte Suprema específicamente. Bien. Profe, cuando te hablan y te dicen que tiene poder consultivo y carece de obligatoriedad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque lo he visto por ahí. O sea, ¿Cómo cuando se dice que? Cuando te dicen que es consultiva y carece de obligatoriedad, o sea, que no es obligatorio obedecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, la Corte nunca tiene facultad consultiva. No tiene esa facultad. No, me equivoqué. Puede ser al revés, sí. Pero que no carece de obligatoriedad, puede ser. No, esperemos, no mezclemos. La facultad consultiva, aclarémoslo para que quede claro, la facultad consultiva es una facultad que tienen algunos órganos jurisdiccionales por la cual alguna de las partes que pueden estar legitimadas para someter pleitos, le pueden hacer una consulta. Esa consulta, que por lo general se va a llamar opinión consultiva, la sentencia que dicte va a ser opinión consultiva, no tiene obligatoriedad.
nuestro sistema jurídico no habilita ningún órgano jurisdiccional a esa facultad consultiva. Sí, los órganos supraestatales jurisdiccionales tienen esa facultad, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le pueden someter consultas. La Corte Internacional de Justicia sí se le pueden someter consultas. En nuestro sistema eso no existe. Otra cosa es esto que vamos a ver, si la jurisprudencia de la Corte es obligatoria en cuanto precedente, porque en cuanto decisión en el caso concreto es completamente obligatoria. En el caso concreto es obligatoria, no hay consulta posible, es la decisión que toma la Corte, se tiene que acatar. Ahora, el tema es, para los casos venideros, para los jueces que tengan que intervenir en situaciones similares, el precedente de la Corte, esa decisión previa de la Corte, ¿es obligatoria o no? Esa es la cuestión que creo que estabas intentando preguntar. Sí, sí, creo que sí. Bien, la Constitución Nacional, ni ninguna ley posterior, establece la obligatoriedad, no lo establece expresamente, no dice que el precedente de la Corte Suprema es obligatorio, ¿sí? Pero, otra vez la Corte decidiendo sobre la Corte Suprema, en diversos fallos de la Corte Suprema, sobre la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, estableció el deber de seguimiento de las sentencias. Ese deber de seguimiento de sus sentencias, esto es, que los jueces inferiores tienen que seguir las sentencias de la Corte, dice la Corte, lo vamos a ver, se deriva de que es el último tribunal de controversias de constitucionalidad en el orden interno. Acá hablamos del rol institucional, como la Corte Suprema es el último tribunal que resuelve una controversia de constitucionalidad, acá estamos hablando específicamente de control de constitucionalidad, y es la cabeza máxima del Poder Judicial, los jueces tienen que seguir su jurisprudencia. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? La Corte dice específicamente, ¿sí?, cuando habla del acatamiento de su doctrina. Tan incuestionable libertad de juicio de los jueces en ejercicio de su función propia es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de esta Corte Suprema tiene, por disposición de aquella y de la correspondiente ley reglamentaria, autoridad definitiva para la justicia de toda la República. Así habla la Corte de sus propias decisiones, ¿no? Y que la interpretación de la Corte Suprema no tiene únicamente autoridad moral, sino institucional. Acá está su rol institucional. Entonces, dice, en principio, es obligatoria. Los jueces que tienen que dictar sentencias sobre casos similares a lo que ya resolvió la Corte, tienen que seguirlo. Párrafo aparte, en la sentencia, que es Rodríguez Pereira, está en el material de no obligatorio, lo pasamos a complementario este cuatrimestre. La Corte matiza este principio general de acatamiento diciendo que los jueces inferiores se podrían llegar a apartar de un precedente de la Corte Suprema siempre que establezcan por qué las particularidades del caso concreto ameritan ese apartamiento. Y ahí dice que tiene que haber argumentación suficiente. Tienen que argumentar de manera cabal, completa, por qué en el caso concreto se tienen que apartar del precedente de la Corte. ¿Se entiende? Ya le dice, regla general tenés que acatar. Si no lo vas a acatar, juez o jueza, tenés que explicar, argumentar de manera completa por qué en ese caso concreto no podés seguir el precedente de la Corte. ¿Se entiende? ¿Ven el carácter que le está dando a su propia jurisprudencia a la Corte? No sé que hubo un caso hace poquito con Argentina que un juez No se escucha. hizo... Hay alguien con el micrófono abierto que hace que no se escucha el comentario de María Luján. A ver ahora. Le comentaba que hace poquito, no me acuerdo qué pasó, que hubo un caso que el juez se dio incompetente por jurisdicción, no sé por qué fue. Salió en el noticiero. Pero eso es incompetencia, es otra cosa. Y entonces, pero... Era lo que estaba explicando usted recién.
de que No. tienen que argumentar y todo eso no es lo mismo, nada que ver. Básicamente, los jueces dictan sobre un determinado tema, la Corte Suprema dicta cierta sentencia. De ahí sale una regla general. Esa regla es la que tienen que seguir después todos los jueces inferiores. ¿Pueden evitar esta regla? Sí, lo pueden hacer, pero tiene que estar muy justificado. Si no, la regla general es seguir la vía de lo que dictó la Corte. ¿Se entiende lo que quiere decir la obligatoriedad del precedente de la Corte? Sí, lo explicó muy bien Luciano. Sí, a mí lo que se Lo me que había pasa es que a veces confundido... me pierdo cuando el otro compañero hace muchas preguntas, entonces como que se me mezcla todo y por ahí me estoy perdiendo. Perdón. Matías, al otro te chico no sé liquidaron. quién es. Pero es como que me pierdo, ¿viste? Porque pregunto y vamos a otro lado, entonces como... Perdón. Básicamente es, la Corte hoy declara, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto, la Corte le llega la inconstitucionalidad del DNU que aumenta las retenciones. ¿Sí? Una persona del agro presentó un amparo pidiendo la inconstitucionalidad del DNU que aumentó las retenciones. ¿Hasta acá me siguen? Ese caso llega por X camino judicial, ya lo veremos cuando veamos competencias, llega a la Corte. ¿Sí? La Corte declara la constitucionalidad del DNU. Esto quiere decir que se tiene que aplicar el DNU que aumentó las retenciones. ¿Sí? Pensando que la Corte va a hacer eso, ¿no? Luego, otra persona del agro, alguien tiene un campo en la provincia de San Juan, se presenta en la justicia, llega a primera instancia, va a la Cámara, porque apelan X, la Cámara, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene que respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Tiene Nación. que declarar la constitucionalidad del DNU, salvo que pueda argumentar que por las circunstancias del caso, en particular, se tiene que alejar de lo decidido por la Corte, porque hay alguna particularidad que hace que no pueda respetar ese precedente. Pero si no, la regla general es que lo respete, según lo que dice la Corte. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Esto también tiene cierto sentido, más allá de que la Corte habla de sus propias sentencias y su propia importancia institucional y etcétera. Todo esto tiene un sentido también para generar cierta seguridad jurídica, porque ya veremos, y ya lo habrán visto en Constitucional, esto de que cada juez, o sea, digamos, los jueces no son totalmente neutrales, imparciales, y cada uno decide de acuerdo a sus propias convicciones, ¿sí? Más allá del derecho que interviene, el derecho se puede interpretar de diferentes maneras. Entonces, si todos los jueces dicen todo, o sea, lo que quieren y todo el mundo tiene sentencias distintas de acuerdo a dónde caiga la sentencia, el caso, no tendríamos nunca cierta seguridad jurídica. Entonces, esa cierta seguridad jurídica la da, si el caso llega a la Corte sienta ese precedente y todos los demás jueces tienen que aplicar ese precedente. ¿Se entiende? Para que no haya tantas decisiones disímiles. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Hasta acá tenemos la clase de hoy con la introducción. Esta introducción nos da justamente una introducción para poder luego ver los fallos de Alavi y CFK específicamente, que van a abordar en particular, el caso de CFK es un caso que ya cuando lo veamos lo vamos a ver, pasa por un montón de temas, por diversos temas de esta materia y de derecho constitucional. En particular lo vamos a ver por las cuestiones S y Alavi, lo vemos por cuestiones de causa y legitimación. Por estos dos, ¿qué eran la causa y la legitimación? Los tres derechos. La causa era la controversia causa que hay entre dos sujetos y la legitimación es o sea, el bien jurídico que está perdiendo la persona, o sea, y por eso está legitimado a reclamar. ¿Y estas dos cosas qué son? ¿Por qué vimos causa y legitimación? Son los elementos para que intervenga. Exacto, Paola, Eva. Son los elementos judicial indispensables para que intervenga el Poder Judicial. Nacional. Sí, exacto. Muy bien.
Entonces, vamos a ver a LABI y CFK, donde vamos a analizar específicamente esto de los elementos, básicamente la causa y la legitimación, y a su vez vamos a hacer el ejercicio con los fallos cuando los analicemos para ver lo que nos quedó, o sea, el análisis que nos quedó pendiente, que lo vamos a hacer igual en todas las clases, de la unidad 1, o sea, básicamente cómo leer sentencias. ¿Sí? Vamos a ir haciendo, además de analizar el fallo en sí respecto de su vínculo con la unidad 2, vamos a hacer este ejercicio de cómo leer sentencias. ¿Estamos? El de abogado de Tucumán no, por ahora. Ese es el que les digo, que ahora ya habiendo pasado toda la clase, voy a estar anotando voluntarios y voluntarias para dar Colegio Público de Abogados de Tucumán. No se peleen. Tranquis. Ese fallo lo vamos a ver, no la clase que viene, la otra, probablemente. Perfecto. ¿Qué, tenemos que decir quién quiere ahora? Voluntarios y voluntarias, sí. Miren, estoy anotando. No, no se puede, pero cualquiera de los casos de los 3 que dio. No, a LABI y CFK los vemos, los doy yo, digamos, los vamos viendo juntos, o sea, los tienen que leer para la clase que viene, y si los traen leídos, además, les va a servir muchísimo más la clase, porque van a traer Tania dudas. levantó la mano. Pero además, digo, Colegio Público de Abogados lo tienen que dar ustedes, después de haber visto a LABI y CFK. Hay una voluntaria, ¿no? No, puedo esperar el otro, por ahí me hago voluntaria, pero la otra clase cuando ya sepa un poquito. ¿Se puede o no? Por ahora. O sea, otro fallo más adelante. Sí, puede Te pongo ser, el condicional. A ver, algún otro valienta. ¿Cuántos tienen que ser? ¿Uno o varios? Y no, 2 o 3, diría. Igual si no es la clase que viene, es la otra. Como dijiste, María, si querés para la otra, te quedaría justo. Quedan vos. No. A ver, voy a pensarlo. Ahora ¿Es leer y entender el fallo o analizar el fallo? ¿Cómo? Y explicarlo. Es contarnos el fallo y su vínculo con la clase. Sí. Pero no en 3 minutos, o sea, es contar el fallo, o sea, dar el fallo entre 2 o 3 personas, ¿no? Tampoco es uno. Tampoco leerlo que sea una hora, es explicarlo, los puntos importantes, pero igual, si lo hacen bien o mal, están aprendiendo, no pasa nada. Claro, la idea no es juzgarlos, y no del parcial. sino ir practicando. Cuando no va a afectar a nadie eso, esté bien o mal, es para el aprendizaje en común. El profe, anóteme a mí, ya está, no se anota Jenny nadie, Brites. anóteme a mí. Ya fue, ¿qué va a hacer? Matías y Jenny Brites. Sí, me venía conteniendo. Profe, yo había pedido que me cámara, anote. pero bueno. Lo mandé al chat. Yo también, profe, Paola. Bueno, hoy tienen esperen. Organicémonos porque igual no se preocupen que tenemos un año entero juntos, Paola Ferreira. Tania López. No, Tania ya te anoté primero. Ah, bien, perfecto. Yo tengo a Tania López, Matías Herrera, Matías. Jenny Brites y Belén Funes y Paola Ferreira. No, anoto a 4, ya somos un montón. Después, nadie se anota. Belén, quedás para el próximo, con María Luján. Ya tomé los compromisos. Bueno, listo. Bueno, yo también para el próximo, ¿no? Perfecto. Bueno. Profe, la interrumpo un segundo. ¿Ya hicieron el grupo de WhatsApp de estudiantes o no lo hicieron? Para saber si nos podemos pasar contenido. No, la pregunta no va para mí. Está el grupo. ¿Y cuál es el número? Bueno, ahora, no, yo no soy administrador, pero seguramente van a pasar el link ahí. Paso mi número ahí por escrito y me mandan un mensaje. Sí, yo tampoco encontré el grupo. Yo no lo encontré al grupo tampoco de WhatsApp. Yo tampoco. Bueno, ahí está, ahí lo pasé, por el que esté administrador. Bueno. Esperen.